Bueno, las fracturas. Las fracturas en hueso son múltiples. Ustedes tienen una ventaja que no se tenía antes. Antes uno tenía que describirle la fractura al médico especialista por teléfono y describírsela bien para saber si el médico especialista se venía, sobre todo cuando las guardias no eran presenciales, sino que las guardias eran externas. Entonces había que llamar al especialista para un caso que verdaderamente fuera oportuno, porque no lo íbamos a llamar por cualquier tipo de fractura, ¿verdad? Porque hay fracturas que se manejan conservadoramente, ¿verdad? Y hay fracturas que son quirúrgicas. Ahora creo que todas son presenciales, no lo sé. No sé cómo está ahora la cosa. Pero lo importante es que ahora tienen una ventaja, la fotografía. Ahora ustedes toman las fotos de la fotografía. Pero eso no implica que no sepan saber describir una fractura. Y eso vamos a aprender un poco hoy. Más lo van a aprender cuando ya lleven ortopedia. ¿Ya llevaron ortopedia algunos? ¿Ortopedia de sexto? ¿Ya la llevaron? Sí, Ok. De ahí van a recordar un poquito. Hay un montón de subclasificaciones de fracturas, ¿verdad? Aquí nosotros solo les vamos a hablar de 4 las generales y 4 de las que son en niños. Esa la vamos a ver el día de mañana. Pero vamos a diferenciar entre las que son de manejo conservador y las que son de manejo quirúrgico. Como ven aquí ustedes hay una serie de clasificaciones: oblicuas, comminuta, espiral, compuesta, tallo verde, transversa, simple, eh, abiertas o cerradas. Son una serie de clasificaciones. Permítanme un momentito. ¿Aló? ¿Aló? ¿De dónde me llama? Disculpe. Mire, si puede, me puede hablar dentro de una hora, porque ahorita estoy dando una clase. Ok. Entonces, eh, estas fueron diferentes formas o nombres que se les pueden dar a las fracturas. Nosotros les vamos a hablar de 4, ¿verdad? Recuerden, cuando están valorando fracturas en niños, siempre deben de considerar, investigar la presencia de maltrato infantil. Porque cuando ustedes encuentran fracturas óseas, pueden ser causadas por caídas de alturas, accidentes automovilísticos, golpes directos, fuerzas repetitivas. Pero en niños siempre debe investigarse el maltrato infantil, sobre todo cuando las fracturas que encuentran en los niños no son las frecuentes. Por ejemplo, ¿qué cosas no van a ser frecuentes fracturas en niños? Fracturas de cráneo, fracturas de costilla, fractura de columna, fractura de fémur. No deben ser frecuentes en un niño, a menos que haya sido un accidente automovilístico. Pero de lo contrario, que se cayó jugando una potra y que tenga fracturas en costillas, en cabeza, y todos los niños son como gatos, entonces hay que ponerle ojo, ¿verdad? Porque el maltrato infantil no se nos debe de ir. ¿Qué síntomas podemos ver en una lesión ósea? Son múltiples. Y así como lo refieren nuestros pacientes, ¿va? Eh, o como lo puede referir un familiar que nos hable, ¿verdad? Una fractura fuera del lugar, deformada, hinchazón, sangrado, dolor. Esta palabra, que es la que utilizan mucho, pero muy frecuentemente nuestros pacientes, no usamos nosotros este lenguaje, pero sí ellos lo refieren mucho, ¿verdad? Refieren, tengo entumecido o siento un hormigueo. Estas dos palabras nos pueden estar hablando a nosotros de lesión vascular o lesión neurológica. Por lo tanto, debemos de ponerle mucha importancia cuando un paciente nos está refiriendo
la manifestación de estos síntomas que él refiere. La presencia de ruptura en la piel es importantísima porque nos hace la diferencia entre una fractura abierta o cerrada. Ya saben que fractura abierta implica el manejo, la mayoría de veces quirúrgico, y el uso de antibióticos. Entonces sí es importante que ustedes lo categoricen. ¿Qué cosas no hay que hacer? Pues todas las que están aquí. Se lo pongo en el contexto y la forma en que hablan las personas. No moverla. No enderezar, como dicen ellos. Cuando ustedes están en un accidente, en un trauma, hay mucha gente que le pide a uno que le ayude a arreglar sus huesos, que se lo enderece. Eso no se hace. Reubicar lesiones de columna tampoco. Si desconoce el tipo de fractura, no la movilice porque puede ser una fractura que está estable y usted la convierta en inestable. Todos esos factores es importante de considerarlos. Bueno, empecemos. Las fracturas en términos generales pueden ser expuestas o encamisadas o cerradas. Expuesta es compromiso de la piel con salida de material óseo. Y cerrada es aquella en que el tejido, la piel, no está siendo comprometida por el tejido óseo o no hay evidencia. Bien, por eso hay que hacer un buen examen físico. Esto es lo que acabo de decir. Los cuatro tipos de fracturas generales los vamos a dividir entre fracturas estables y fracturas inestables. Las fracturas estables son aquellas fracturas que se pueden manejar desde el punto de vista conservador. Las fracturas inestables son aquellas que no se pueden manejar desde el punto de vista conservador. ¿Por qué? Porque la mayoría de fracturas inestables tienen un compromiso grande del tejido óseo y a su vez comprometerán estructuras adyacentes. Por ejemplo, este tipo de fracturas se llama en espiral. Esta fractura tiene forma de picos y puede disecar el tejido muscular, puede romper vasos, puede romper nervios, puede romper tendones. Y el pronóstico se vuelve mucho más complicado. La conminuta es una fractura, como su nombre lo dice, de múltiples fragmentos, lo que provocará por efecto de las fuerzas, compresión del fragmento distal y el proximal. Por lo tanto, todos estos fragmentos que están aquí se desplazarán y la longitud de nuestra extremidad se disminuirá. Eso provocará compresión extrínseca de vasos o nervios, provocando lesiones en los mismos, que pueden dejar lesiones permanentes. Mientras que estas tienden a ser estables y la mayoría de veces se manejan conservadoramente, solo alineando la fractura y poniendo ya sea una bota o un yeso circular a nivel de la estructura larga para fijarla. Si hay preguntas, sí me pueden preguntar en medio de la clase, no hay problema. La fractura conminuta, como les dije, son múltiples fragmentos que generan una estabilidad y disminución del volumen y longitud de la estructura. La en espiral, como su nombre lo dice, también se le llama helicoidal porque rodea el hueso y forma puntas que provocarán los daños consecutivos en el tejido adyacente. La fractura oblicua, su ángulo es corto y por ser su ángulo corto, su desplazamiento puede ser limitado por las orillas. Por ejemplo, esta orilla puede chocar con esta otra orilla y limitar el movimiento. Mientras que las otras alargadas en espiral
cortan como cuchilla y no se detienen. La transversa es la más ideal porque sus bordes no cortan, se pueden transmontar o cabalgar, pero no tienen significancia ni lesión y rara vez van a comprometer la piel, como ser la espiral, que esa sí puede cortar. Aquí tenemos una fractura. Ahora le pueden tomar la foto y la pueden enviar, pero si fueran a describirla, eh, ¿qué tipo de fractura sería? ¿Qué opinan? Una fractura distal del radio desplazada. ¿Una fractura? Distal del radio. Distal de radio. ¿Solamente los demás? Desplazada. Transversa. Transversa. ¿Qué más? Desplazada. Desplazada. Entonces, soy el ortopeda. ¿Me vengo o no me vengo? ¿Qué dicen? Yo digo que sí, doctor, porque no se puede reducir la fractura. No se puede. O sea, la miro muy desplazada. Muy cabalgada. Y con un diazepanazo y con una jalada se reducirá. Yo creo que sí se puede reducir, doctor. Entonces no me vengo, Yo no me creo voy. que se hacen las maniobras de reducción, luego se toman y no se llama al especialista. Se le va un poco el sonido. Miren, está bueno lo que ustedes dicen, pero sí tiene que venirse el ortopeda. ¿Por qué? Porque aquí no solo es maniobras, porque es una luxofractura. Aquí hay una luxación del cúbito. Esta luxación está provocando estiramiento del nervio cubital que está pasando por acá. Lo está estirando hasta el punto que lo puede estar lesionando ya. Hay un desplazamiento de más de 1 centímetro de aquí. Está provocando que el escafoide se impacte. Entre más tiempo tarden, mayor grado de lesión va a ser aquí. La ventaja es que es una fractura transversa, como lo dijeron, está cabalgada y como hay dos proyecciones AP y lateral, está cabalgada, pero está angulada. Entonces hay que hacer una buena reducción. Una reducción que tiene que saberla alguien especializado en esto. Porque probablemente ustedes y yo hiciéramos la reducción porque tenemos el conocimiento. Lo vamos a estirar. Pero dejar esta posición acá es la que requiere el conocimiento anatómico. Recuerden, hay un nervio de por medio que se puede lesionar. Bien es cierto, antes nosotros teníamos que describir todo esto para determinar si el médico especialista se venía o no. Ahora con la foto, pues él puede saberlo. Pero ¿deben ustedes de saber describir una fractura? Sí. Aquí tienen otra. ¿Qué tipo de fractura es? ¿Qué opinan? Sin miedo, no se preocupen. No es el ortopeda.
Por cierto, que me falta, siempre no están apareciendo todos, tienen que entrar. Deberíamos de ser 10, solo hay 9. Ya vamos a chequear quién faltó. Entonces, ¿qué opinan? ¿Es transversa, conminuta, oblicua o en espiral? Es que la de la tibia aparentemente es oblicuo. La de la tibia. Peroné pareciera, si no es inferior, ¿No es? ¿No es qué? parece miembro inferior es que parece el tarso esa parte o es el miembro superior. Es miembro inferior. Sí, entonces pues, la de la tibia parece fractura oblicua y la del peroné transversa. Ok. Miren, es una doble fractura. Una fractura transversa del peroné, pero helicoidal de la tibia. En la proyección lateral parece que fuera oblicua, pero en la P miran un trazo inferior y un trazo superior. Es porque lo rodea, da la vuelta alrededor. Y en una proyección se ve así, pero en la otra proyección se ve aquí y acá. Eso significa que es una proyección helicoidal. Entonces, esta es una lesión de alto riesgo. ¿Qué es lo que está ayudando a que esta lesión no haga un desplazamiento y un desastre? La fractura del peroné, que si ustedes se fijan, está acá, pero aquí está angulada. Este ángulo está impactando y está deteniendo el desplazamiento de esta fractura. Pero yo tengo que notificarlo, porque esto es una urgencia. Si me tardo mucho, este paciente se va a desplazar y me va a lesionar o un nervio o un tendón. Entonces, por eso es importante clasificarla. Así, las que van a ver muchas veces en las emergencias son los que ya pasaron por ortopedia, si las ven. Aquí ven un compromiso de la piel y unos puntitos blancos en la puntita de un huesito. Esto ya la hace una fractura abierta. Esto es una fractura, tiene su nombre, se le llama la fractura del boxeador. Es la fractura de los 4 metacarpianos. Esta no se ve la fractura, por aquí va, pero los 4 están fracturados. Es importante esta fractura porque hay que fijarla. Miren que aquí tiene 3 fragmentos. Entrar a operar una mano es complicadísimo. Muchas veces lo que hay que meter es un clavo intramedular aquí y acá para que se alinee el hueso posteriormente y se fije. Porque si no se maneja, la granulación del hueso o la formación osteoide puede generar una gran deformación de aquí y con persistencia de una mano inflamada, deformada y que va a permitir en un 70% su movimiento normal. Entonces, por eso hay que saberla describir. Aquí tenemos una fractura multifragmentaria, ¿verdad? No es conminuta, sino que multifragmentaria, porque aquí hay un fragmento, otro fragmento, otro fragmento, otro fragmento, otro fragmento, otro y otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fragmentos, ¿verdad? Y es una fractura quirúrgica, completamente inestable. Aquí tienen, ¿se acuerdan del paciente que se cayó de 4 pisos, que cayó parado, que tuvo lesión de columna y que tuvo paraplegia? Esta es la reconstrucción tomográfica de los calcáneos. Esta es una fractura multifragmentaria o conminuta, mejor dicho. ¿Por qué? Porque hay fragmentos grandes y hay fragmentos pequeños que están aquí. Pequeñísimos, pequeños, pequeños, pequeños. ¿Qué manejo le van a dar? ¿Qué van a hacer con él?
Quirúrgico, doctor. ¿Qué le van a hacer? Doctor, una pregunta, pero el paciente que perdió la movilidad de miembros inferiores, ¿verdad? Sí. Entonces ahí una duda, si igual se haría el manejo o sea, ya no va a tener funcionalidad en los miembros inferiores. Ajá. Y entonces cambia la conducta. No sé, supongo que sí. Quizás, no sé, no sé. ¿Qué pasa cuando usted abra ahí? ¿Qué va a suceder? La posibilidad es que todos esos fragmentos se salgan y va a perder todo el tejido. En este caso en particular, como es con minuta y es una estructura que no van a poder fijar todos esos fragmentos, se va a manejar conservadoramente para ver cómo se solidifica completamente ese hueso. Si lo hace va a quedar deformado, pero no tendría que perder sus pies. Entonces las decisiones se toman en base a las posibilidades quirúrgicas, a los criterios de lesión medular o no medular. Entonces, toda una serie de criterios tiene que tomar usted en cuenta para ver qué decisiones toma. ¿Preguntas? Bueno, si no hay, aquí está otra lesión de hombro. Aquí está la cavidad glenoidea y el labrum se rompió. Hay fragmentos. Es quirúrgica porque lo que hay que evitar es que estos fragmentos entren a la cavidad articular porque si entran, la atascan, además de causar un dolor exquisito, se hay una limitación completa del movimiento y va a generar destrucción del labrum completo. Entonces, esto es una emergencia y es quirúrgico. Aquí, ojo, hay que tener cuidado con las lesiones de mano, sobre todo cuando el hueso escafoides está comprometido, porque si no lo sabe manejar, hay que ver la fractura, si la fractura es externa o es interna, porque las fracturas internas requieren no manejo conservador, sino que requieren manejo quirúrgico y hay que meter un clavo para fijar los dos fragmentos. ¿Por qué? Porque la arteria que irriga al escafoides irriga por la parte externa. Si esta parte se desplaza, la irrigación ya no llega y si no llega, entonces se va a necrosar. Entonces por eso se mete el pin para fijarlo. Esto ya son resonancias magnéticas de un paciente que tuvo una lesión y aquí se demuestra que hay una lesión de la parte interna del escafoides. Es una lesión irrecuperable. Se llama necrosis avascular. Que significa que este paciente va a quedar con una secuela permanente en su mano. Tratamientos también. En ortopedia se utiliza mucho material de osteosíntesis con el objetivo de recuperar el funcionamiento o la posición de ciertas articulaciones. Como lo ven aquí, se usan placa tornillo, clavos intramedulares. Hay una variedad de material de osteosíntesis utilizado en ortopedia con el objetivo de restituir la capacidad y funcionamiento de las estructuras óseas. ¿Preguntas? ¿Dudas o comentarios? No, doctor, de mi parte.
Los demás, ¿está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Por ahora sí, doctor. Pero, Las chicas, Sí, bueno, si está claro, entonces nos vemos mañana. En un rato voy a subir las dos clases. Doctor, Descansen. solo una Ajá. del examencito de ayer. Que en la imagen, es que, por ejemplo, yo en mi caso vi en la lección, en un Bitrate 5, porque aparecían como las microcalcificaciones dismórficas, no sé si es solo que no era así o si era un 4. Es un 4. Recuerden, el 4 es ligeramente lobulado y de bordes irregulares. El 5, sus bordes tienen que ser espiculados para que sea 5. Si no tiene Pero bordes espiculares, no es 5. es que también dijo que en una que era 3, pues se acuerda que en la clase que tenía microcalcificaciones y que si Sí, habían más de 5 microcalcificaciones dismórficas ya se consideraba como una 5. cuando hay microcalcificaciones agrupadas dismórficas, se considera un Pierre grado 5. Pero lo que vieron ahí es una lesión, no son microcalcificaciones, sino que es una lesión. Ok, gracias. Ok, bueno, nos estamos viendo el día de mañana, Doctor, si Dios lo permite. Sí, tengo un comentario, solo que el día de ayer nosotros tuvimos un inconveniente, por ejemplo, con la compañera Catherine, que nosotros no nos fijamos que como nunca había sido así, que habíamos tenido examencito el fin de semana, un domingo, entonces para nosotros fue inusual eso y no nos dimos cuenta de que era el domingo. Yo pensaba que era el lunes, porque siempre los examencitos los teníamos el lunes, y hasta después nos dimos cuenta que el examen era ayer. Entonces no sé si hay alguna manera de recuperar eso o realmente ya no. vamos a platicar después de eso, porque por eso es que yo les insisto en que entren a la plataforma, porque en la plataforma ya les aparecen las fechas exactas de cada examen. Aquí solo ustedes dos faltaron, y todos los demás Sí, es que entraron. eso lo tengo entendido, pero el problema fue que como nunca habíamos hecho un examen el domingo, lunes, miércoles y viernes así, y llevamos esa misma dinámica, entonces por eso no creo que el fin de semana, no pensé en eso, pues. y Entonces, también que como mamá había quedado como para normas, entonces creo que No, en cuanto a eso lo único también que no se podemos. cambiaron fue las fechas, se intercalaron, pero las fechas siempre eran las mismas. Lo único que se cambió es que la fecha que estaba para mama se cambió para abdomen y la de abdomen para mama, pero siempre era un domingo. Por eso les dije yo, miren las fechas de sus exámenes. Con ustedes dos vamos a hablar ya después, vamos a ver qué vamos a hacer. ¿De acuerdo? ok, doctor, gracias. Ok. Gracias, doctor. gracias, doctor. Bueno, estamos viendo mañana si Dios lo permite.